Hay más por analizar. Estamos de vuelta en Plataforma Cívica por Siglo 104. Estamos de vuelta con Plataforma Cívica en este importante tema de la homosexualidad, el matrimonio entre iguales y las preferencias sexuales, que es un tema que está emergiendo. Dentro de tanto conservadurismo que tenemos ya se habla del tema, pero que esconde una realidad que a veces no la pensamos, pero es más amplia de lo que creemos. Incluso en el seno de nuestras casas, muchas veces hay alguien, una persona que tiene esas preferencias también bien marcadas, pero siempre hacemos caso omiso de ello. Licenciada Mónica, bienvenida. ¿Cuál es su apreciación de este fenómeno social, fenómeno religioso y jurídico que se está planteando en Guatemala, que es un problema todavía emergente? Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, compañera, amiga, por la invitación. Es un gusto para mí estar acá y felicidades a quienes nos ven y nos escuchan. Pues este es un tema bastante interesante, creo yo, y trascendental para una sociedad como la nuestra. Recordemos que la palabra que atraviesa, digamos, la discusión que estamos teniendo es el tema de la sexualidad. Y la sexualidad ha estado regulada desde tiempos históricos, ¿verdad? La sexualidad ha sido un método, un mecanismo para controlar a las sociedades, es decir, qué es lo correcto y qué no es lo correcto, cómo debemos ser y cómo no deberíamos de ser. Y en ese marco es que se establece, ¿verdad?, los roles aceptados tanto para hombres como para mujeres. Cualquiera que se salga de ese rol, de ese comportamiento, ya está en actitudes reprochables, en conductas cuestionadas. Y a partir de ahí, ¿verdad?, de esa regulación que se hace desde tiempos medievales, ¿verdad?, del tema de la sexualidad, porque todavía manejamos un discurso medieval de 1500, de 1400, ¿verdad?, sobre la sexualidad, que tiene una serie de prohibiciones y de mitos y de tabúes. En ese marco es en el que lamentablemente nos seguimos moviendo. Entonces, aún en nuestros días, el tema del matrimonio, el tema de la libre expresión en términos de sexualidad, es un tema que sigue siendo controlado no solo por las leyes, ¿verdad? Vemos un código civil que regula completamente el tema de la sexualidad a través del matrimonio, y vemos también, no digamos, el tema religioso. La Iglesia Católica ha sido la más dura, creo yo, inquisidora en el tema de la sexualidad. La entrada de estas múltiples expresiones evangélicas al país, que entran como un mecanismo para controlar políticamente a la población en el tiempo de la represión, asumen también ese papel de inquisidoras de todo ese tema de la sexualidad. El gran problema es que seguimos manteniendo a una población ignorante, una población maleducada en términos de sexualidad. A mí me llama intolerante. mucho... Intolerante, por supuesto, ¿verdad? Ante todo, intolerante. A mí me llama mucho la atención el ejemplo que usted ponía al inicio, licenciado Rigoberto, al decir, al comentarnos más bien lo de este jovencito en Totonicapán, ¿verdad? Que es un caso paradigmático que se repite espantosamente en todas las comunidades del país, y que ahora pues ya no se discrimina si es hombre o mujer, ¿verdad? El tema del abuso sexual, del abuso físico en diferentes manifestaciones va hacia hombres, niños, niñas, ¿verdad? Entonces, pero bueno, se fundamenta en esta ignorancia, en esta concepción que tenemos de la sexualidad, que finalmente resulta siendo una concepción hipócrita, una concepción basada supuestamente en principios morales, pero que en la práctica ahí sí que se ejecuta con la más grande de las perversidades. Dentro de esta charla que tuve la oportunidad de presenciar con el colectivo LGTBIQ, ellos manifestaban
su descontento en contra de la sociedad, y no solo de la sociedad, sino de quienes se encargan de regular lo normativo en nuestro país, que es el Congreso de la República, a la negación sobre aprobar una ley en donde se les pueda dar participación activa en la sociedad, y dentro de las peticiones y reclamos que ellos tienen son el matrimonio, el derecho al matrimonio en todo el colectivo, no solo hombre y hombre, sino también personas que quieren cambiar de sexo, como son los transexuales, los EQs, que son personas que todavía no tienen bien definida su orientación. Y otra cosa que ellos me llamaba mucho la atención, ellos quieren que ya en el DPI no aparezca si es del sexo M o E o F. Sí, sino que solo aparezca el nombre y que no se le encasille en el género femenino o masculino. También ellos necesitan, dicen ellos que es dentro de sus prioridades como ser humano, el derecho a la concesión y a la sucesión y herencia, porque en este momento ellos no tienen ese derecho. Ellos tienen un conviviente y llegar a fallecer uno de los dos, todos sus bienes pasan a alguien que tenga, como lo marca la ley, un grado de consanguinidad el más inmediato, pero en este momento no pueden ellos heredarle. Y otro derecho que yo creo que nuestra sociedad creo que no está abierta para ese cambio es la adopción o el alquiler de vientres para ellos difícil poder concebir. Entonces yo creo que esto es un tema bastante complejo y a mí me gustaría que pudiéramos platicar sobre ello, porque muchas de las personas, me incluyo, que estábamos en esa conferencia, estamos un poquito resistentes a ese cambio. Entonces, ustedes, me gustaría que platicáramos acerca de ello. Pero tal vez previamente que nos comentara Jorge el contenido de la investigación, porque lo que él decía es muy cierto. La sociedad emite una opinión, tiene un juicio, la sociedad sea justo, no justo, pero la tiene. ¿Qué va a hacer el congresista en un momento dado cuando tenga la opinión de la gente en sus manos, verdad? Ese es el problema que planteaba un poco Jorge, ¿verdad? En cuanto a las leyes deben ser lo más objetivas posible. Cuéntenos un poco del estudio, Jorge, que es muy interesante que la gente conozca qué se quiso hacer con la encuesta. Bueno, con este trabajo que le hemos denominado Actitud de la Sociedad Quesalteca hacia el Matrimonio Igualitario, lo que pretendemos son los siguientes objetivos. En primer lugar, conocer cuál es esa actitud, digamos, de la población en general a través de una muestra representativa hacia la probabilidad de que se reforme la ley y se legalice el matrimonio homosexual. En este sentido, pues se seleccionó una muestra en donde se pudiera conocer la opinión en general por grupos etarios, por etnia, indígenas y mestizos ladinos, así como también por escolaridad, tomando en cuenta que es un factor que pudiera estar muy relacionado, y también por ubicación por zonas, ¿no? Y por otra parte, también el estudio tiene como propósito establecer si existe, digamos, limitaciones constitucionales para que pudiera llevarse a cabo esta reforma. Para eso se seleccionaron informantes clave, especialistas en derecho, también antropólogos, 2 antropólogos, y también como la religión tiene un papel trascendental en esto, se tomó en cuenta tanto para la encuesta conocer qué religión o qué credo religioso practican las personas, y se seleccionó también 2 sacerdotes católicos y 2 pastores evangélicos para escuchar sus opiniones, así como también 2 sacerdotes oaxquíes mayas para también tener una idea de cómo es la posición de ellos. Entonces el objetivo es conocer la actitud y también si existen limitaciones, y conocer también aspectos ya específicos de la legislación que pudieran dar viabilidad o limitar cualquier reforma que se pudiera hacer. Entonces, como una primera etapa, lo que hemos logrado avanzar es en cuanto a los resultados de la encuesta, es decir, tener una opinión, una respuesta sobre la actitud que tiene la población quesalteca hacia el matrimonio homosexual, y para lo cual se seleccionó como herramienta una escala de actitud, la de Likert, y que pues tiene un procedimiento estadístico que al final nos lleva a establecer qué porcentaje de las personas está a favor y qué porcentaje está en contra.
ya ahí estratificado también por religión, por edades, por escolaridad y por etnia. Y en este caso puedo decirles en resumen, porque casi todos los datos se parecen, que más del 90% de la población quetzalteca, ya haciendo la inferencia a nivel poblacional, está en contra de que se reformen las leyes y autoricen el matrimonio homosexual. Y si lo vemos por religión, también la mayoría de los católicos, la mayoría de los protestantes, testigos de Jehová, que son las religiones más influyentes en el medio, están en contra. Y si lo vemos por etnia, también más del 90% de ladinos e indígenas están en contra de que se autorice el matrimonio homosexual. Cambia un poquito en la escolaridad. Cuanto más escolaridad tienen las personas, es decir, nivel medio universitario, hay un poco más de aceptación, menos escolaridad, más rechazo. Y por edades encontramos que la gente más joven, si hablamos de jóvenes y jóvenes adultos, están más anuentes, digamos, a los cambios, mientras que si vemos a los adultos medios y adultos mayores, el rechazo es total. En adultos mayores, 100% está en contra del matrimonio homosexual. Esos son, digamos, en resumen, los resultados. Mónica, los resultados son interesantes. Quiere decir que hay una cuestión como una brecha generacional en esto. Totalmente. En donde los jóvenes demandan nuevos derechos y los viejos nos oponemos a que la gente tenga derechos. Veámoslo desde los derechos humanos. ¿Cuál sería su reflexión? Sí, es bien interesante porque ahorita que el licenciado Jorge Lemus estaba planteando los resultados a grandes rasgos de la encuesta, es evidente, ¿verdad?, que el cambio generacional que él reporta ahí, ¿verdad?, la participación de población más joven, ya aporta otros elementos para el análisis. Y justamente como usted dice, yo creo que los jóvenes están como más abiertos no solo a este tipo de discusiones por una necesidad de información, sino porque creo que están más conscientes que es un tema de derechos humanos, ¿verdad? El poderme manifestar desde mis propias necesidades, desde mis propios intereses, el poderme reivindicar como sujeto o como sujeta de derechos, creo que es un aspecto muy importante que los jóvenes están asumiendo y que se refleja precisamente en lo que ya nos comentaba el licenciado Lemus. Y se refleja también en otras discusiones donde he participado y donde ha habido población joven, que es la población joven la que está más anuente, más abierta a esta discusión, mientras que digamos las personas mayores siguen en ese plano de conservar una moral que en principio ya no funciona y unos estatutos sociales, ¿verdad?, que tampoco funcionan. Yo creo que el tema del matrimonio también hay que reconstituirlo, hay que discutir sobre las bases de qué estamos hablando de matrimonio, para qué queremos un matrimonio. Porque si lo analizamos a la luz de los resultados, hoy por hoy el matrimonio es una institución que en muy pocos casos funciona y en muy pocos casos es la institución que permite el crecimiento de ambos, que estén unidos, sean hombres o sean mujeres. Entonces también hay que abrir esa discusión de qué institución llamada matrimonio estamos hablando, qué institución llamada matrimonio queremos, si esa institución responde o no a estas reivindicaciones que los grupos están haciendo, si eso satisface también ese digamos llamado a los derechos, porque esta cuestión de apelar al matrimonio y al tener los mismos derechos es totalmente válido desde el punto de vista de las reivindicaciones personales y de la autodeterminación. Recordemos que el ejercicio de los derechos humanos es un ejercicio de poder. Entonces también está en la mesa de discusión el tema del poder, ¿verdad? El ejercicio del poder. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo pedir? ¿En qué me puedo manifestar? ¿Y en qué me puedo realizar como sujeto de derechos? Entonces sí, a la luz de los derechos humanos es una discusión que apela al poder, pero también apela a esa institución del matrimonio. ¿Qué institución queremos?
Bueno, es importante porque si pudiéramos hacer una encuesta del matrimonio en Guatemala, tal vez nos llevaríamos grandes resultados negativos en el sentido de que ya no hay muchos matrimonios constituidos, muchos se han desintegrado, muchos están en crisis violenta y muchos han generado malos ciudadanos. Tal vez la excepción son aquellos matrimonios que aportan todavía buenos ciudadanos, buenos personajes, ¿verdad? De acuerdo a esto que platicaban acerca del matrimonio, recientemente, creo que el miércoles de la semana pasada, se obtuvieron datos del RENAP con respecto a los matrimonios en 2016 y 2015. Hasta el 2016 se tuvo una baja de 8.3% en comparación del 2015, con una tasa de natalidad que también disminuyó, fue un poquito menos, creo que fue un 4.3% en comparación de 2015. Y en entrevista a uno de los personeros de RENAP, dio declaraciones bastante interesantes y allí viene, creo yo, lo importante de que aluce a lo que estamos platicando. Y es porque comentaba que la unión de hecho ha sido muy importante en estos últimos años. Dentro de la unión de hecho no hay solo de parejas heterosexuales, sino parejas de la comunidad LGTB. Y yo creo que ellos de esta forma están haciendo como la protesta del por qué ellos piden que se normalice el matrimonio entre estos miembros de la comunidad. No sé si este 90% del rechazo que nos comentaba el licenciado Lemus, pues va dentro, en este 10% que sí lo aprueba, son ellos los miembros que ya están en una unión de hecho, pero lo importante a recalcar acá es que el matrimonio ya no tiene, creo yo, el objetivo o ya no se está tomando tan en cuenta como del 2000 para atrás, porque a las fechas ha disminuido mucho en Guatemala. Bueno, vamos a ir al corte comercial. Recuerde, estimado oyente y televidente, que estamos por Shela Visión y Siglo 104, es Plataforma Cívica, después del corte comercial. Es momento de un respiro. En breve volvemos con Plataforma Cívica, Siglo 104. Plataforma Cívica.